Las proteínas son macromoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Químicamente son polímeros de aminoácidos unidos mediante uniones peptídicas. Esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente. La información genética determina qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. La síntesis de las proteínas tiene lugar a través de la traducción ribosomal, es decir, que está a cargo de los ribosomas y guiada por la información de una molécula de ARN mensajero que actúa como molde. El proceso de sintetizar una proteína a partir de un molde de ARN mensajero se denomina traducción. Finalmente, el tamaño de la proteína sintetizada podrá medirse por el número de aminoácidos que contiene y por su masa molecular total, generalmente expresada en daltons. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero hay proteínas que tienen más de una actividad. Por ejemplo, las enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera rápida y eficiente, procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por otro lado, podemos reconocer su función reguladora, ya que las hormonas proteicas ayudan a mantener la homeostasis en el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Muchas proteínas determinan la forma o el soporte de las células y los tejidos. Por ejemplo, el colágeno, que es el principal componente de la matriz extracelular del tejido conectivo. Algunas proteínas son las encargadas de defender el organismo. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas que defienden al organismo contra cuerpos extraños. También podemos decir que las proteínas tienen funciones de transporte, receptoras, motoras, de reserva y de almacenamiento, ya que prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Muchas proteínas que se encuentran en el citoplasma colaboran además en el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tampón químico. Muchas proteínas están formadas por una sola cadena polipeptídica, por lo que se las llama proteínas monoméricas. Un ejemplo de proteínas monoméricas es la mioglobina. Por otro lado, las proteínas oligoméricas presentan más de una cadena que puede ser una copia adicional de la misma o una cadena diferente, y a cada cadena polipeptídica se la llama subunidad. Las proteínas oligoméricas presentan estructura cuaternaria y un ejemplo de ella sería la hemoglobina. Las proteínas, según su composición química, pueden ser clasificadas en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples u holoproteínas son aquellas que en su hidrólisis total solo producen aminoácidos. Un ejemplo de proteínas simples son las albúminas y las globulinas. Las proteínas conjugadas, también llamadas heteroproteínas, son proteínas simples asociadas a otro tipo de compuesto. La porción proteínica se llama apoproteína y el componente no proteico se denomina grupo prostético. Ejemplos de proteínas conjugadas son las fosfoproteínas, las lipoproteínas y las glucoproteínas. Por otro lado, y teniendo en cuenta su forma molecular, las proteínas también pueden ser clasificadas en proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas mixtas. Las proteínas fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria. Estas proteínas están ordenadas espacialmente en forma de fibras o láminas extendidas, predominando
los ejes longitudinales sobre los transversales. Usualmente tienen función estructural, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Como ejemplo de proteínas fibrosas, podemos nombrar a la queratina, al colágeno y a la fibrina. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Presentan elementos diversos de estructura secundaria en una misma cadena polipeptídica. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Y por último, podemos mencionar a las proteínas mixtas, que constituyen una de las tres clases principales de proteínas por su conformación estructural. Complementan las características de las proteínas globulares y fibrosas y por ello reciben el nombre de mixtas. Presentan una estructura larga como las proteínas fibrosas y son solubles como las proteínas globulares. Ejemplos de algunas proteínas mixtas son el fibrinógeno, la miosina y algunos anticuerpos. Finalmente, y teniendo en cuenta el nivel estructural molecular de las proteínas, se las pueden clasificar en proteínas de estructura primaria, proteínas de estructura secundaria, proteínas de estructura terciaria y proteínas de estructura cuaternaria. Las proteínas adquieren su estructura instantáneamente y no pasan por cada una de las estructuras. La función depende de la conformación y esta viene determinada por la secuencia de aminoácidos en un medio determinado. Es esa manera de organización que tiene cada proteína la que definirá sus propiedades biológicas, tales como las inmunológicas, enzimáticas u hormonales. Si ocurre una modificación o pérdida de esa conformación inicial, se sucederán cambios en su entorno y por lo tanto cambios en sus propiedades. Como mencionamos anteriormente, para el estudio de la estructura de las proteínas es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque el cuarto no siempre está presente. La estructura primaria de las proteínas se refiere al número, identidad y ordenamiento de los aminoácidos que componen la molécula. Cuando las proteínas sufren la acción de agentes físicos o químicos, se puede producir una desorganización en su conformación, llevando a perder sus propiedades y funciones. La estructura primaria constituye la forma más básica para describir a las proteínas. Conocer la estructura primaria de una proteína es importante tanto para entender su función como para el estudio de enfermedades genéticas. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento regular local entre residuos aminoácidos cercanos de la cadena polipeptídica. Este tipo de estructura de las proteínas se adopta gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino de los carbonos involucrados. Existen diferentes modelos de estructura secundaria, pero los más frecuentes son la hélice alfa y la conformación beta o lámina plegada. La estructura terciaria de las proteínas se forma sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación globular. La estructura terciaria de una proteína es la distribución tridimensional de todos los átomos que constituyen la proteína. Es la forma final de su configuración tridimensional completa de la proteína y permite clasificarlas en globulares y fibrosas.
Las fuerzas que mantienen este tipo de estructuras son fuerzas de atracción o repulsión, enlaces puentes de hidrógeno, presencias de cadenas hidrofóbicas o hidrofílicas y enlaces puentes disulfuro. Y finalmente, la estructura cuaternaria de las proteínas se forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Esta estructura cuaternaria presenta varios polipéptidos distintos y su estructura funcional requiere de la interacción entre dos o más cadenas de aminoácidos similares o diferentes. A través de esta organización proteica cuaternaria se forman estructuras de gran importancia biológica, como los microtúbulos, los microfilamentos y complejos enzimáticos. Se considera el nivel de organización más complejo que alcanzan las proteínas al asociarse varias cadenas polipeptídicas, lo que expresa el grado de polimerización que incumbe a una determinada proteína. Finalmente, podemos concluir que las proteínas son necesarias para la vida, ya que suministran las unidades o bloques estructurales necesarios para la síntesis de las proteínas constituyentes del propio organismo. Por eso cumplen una función estructural o plástica no reemplazables por otros principios de la dieta. También se consideran componentes imprescindibles por sus funciones bioreguladoras y de defensa, y por este motivo el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo dependen de ellas.